Hola amiguitos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Aquí está su amiga Mari una vez más con otra lección. Esta lección se llama Las preguntas más frecuentes en inglés. Hoy te presento las preguntas más frecuentes en inglés y cómo se componen. A continuación tenemos las preguntas más cortas, más básicas en inglés. La pregunta ¿cuándo? La pregunta ¿cómo? La pregunta ¿por qué? La pregunta ¿dónde? La pregunta ¿quién? La pregunta ¿cuál? La pregunta ¿qué? Son preguntas cortas que regularmente requieren una respuesta corta. ¿Cuándo? En inglés se traduce a when. When. ¿Dónde? Se traduce a where. Where. ¿Cómo? Se traduce a how. How. ¿Por qué? Se traduce a why. Why. ¿Quién se traduce a who? Who. ¿Qué? Se traduce a what. What. ¿Cuál? Se traduce a which one. Which one. Estas preguntas cortas son muy fáciles de aprender y de estas preguntas cortas se derivan las preguntas más elaboradas. Preguntas con más de una palabra en ellas regularmente requieren respuestas más elaboradas. De la pregunta ¿cómo? Surgen estas preguntas que les tengo a continuación. La pregunta ¿cómo estás? La pregunta ¿cómo has estado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pasó eso o cómo sucedió eso? Entre otras. La pregunta ¿cómo estás? Se traduce en inglés a How are you? Repitan conmigo en casita, por favor. ¿Cómo estás? How are you? How are you? La pregunta ¿cómo has estado? Se traduce a inglés a How have you been? How have you been? La pregunta ¿cómo te sientes? Se traduce a inglés a How do you feel? How do you feel? La pregunta ¿cómo le hago? Se traduce a inglés a How do I do it? How do I do it? How do I do it? La pregunta ¿cómo lo hiciste? Se traduce a inglés a How did you do it? How did you do it? How did you do it? La pregunta ¿cómo sucedió eso? Se traduce a inglés a How did that happen? How did that happen? Estas preguntas, como les repetí anteriormente, requieren respuestas más elaboradas, no nada más un simple sí o un simple no o bien. Son preguntas que te van a requerir usar más palabras en inglés. Con la palabra cuándo y pregunta ¿cuándo? Podemos sacar una infinidad de preguntas más, compuestas con otras palabras. A continuación, les tengo una lista de preguntas con la palabra cuándo. La primera es ¿cuándo regresaste? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo te irás? ¿Cuándo lo harás? ¿Cuándo pasó? La palabra cuando regresaste a inglés se traduce when you came back. Repitan conmigo por favor en casita. When you came back. ¿Cuándo regresaste? When you came back. ¿Cuándo vendrás? When will you come? ¿Cuándo vendrás? When will you come? When will you come? Repitan por favor. When will you come? When will you come? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo pasará? Se traduce en inglés a When would it happen? When would it happen? When would it happen? ¿Cuándo te irás? Se traduce en inglés a When will you go? When will you go? ¿Cuándo lo harás? Se traduce a inglés a When will you do it? When will you do it?
Cuando pasó se traduce a inglés a when did it happen? When did it happen? Así como estas preguntas, podemos sacar infinidad de preguntas con la palabra when, que es cuando en español. Ok, amigos, las siguientes preguntas se derivan de la palabra dónde, que en inglés se dice where. La primera pregunta dice, ¿dónde has estado? La segunda pregunta dice, ¿dónde está tu mamá? La tercera pregunta dice, ¿dónde estacionaste el carro? La siguiente pregunta dice, ¿de dónde eres? La siguiente pregunta dice, ¿a dónde irás? Y la última pregunta es muy similar a la penúltima, es ¿a dónde vas? Ahora, la palabra ¿dónde has estado? A inglés se traduce Where have you been? Repitan conmigo. ¿Dónde has estado? Where have you been? La pregunta ¿dónde está tu mamá? A inglés se traduce Where is your mom? ¿Dónde está tu mamá? Where is your mom? La pregunta ¿dónde estacionaste el carro? A inglés se traduce Where did you park the car? Where did you park the car? La pregunta ¿de dónde eres? Se traduce a inglés Where are you from? Where are you from? La pregunta ¿a dónde irás? Se traduce a inglés Where will you go? Repitan conmigo Where will you go? ¿A dónde irás? La pregunta ¿a dónde vas? Where are you going? Where are you going? La pregunta ¿a dónde vas? Es una pregunta inmediata. ¿A dónde vas ahorita? La pregunta ¿a dónde irás? Es hablando del futuro. Where will you go? Las siguientes preguntas se componen con la palabra quién, que es who. La primera pregunta es ¿quién eres tú? La segunda pregunta es ¿quién lo hizo? La siguiente pregunta es ¿quién lo hará? La siguiente pregunta es ¿quién vendrá? La siguiente pregunta es ¿con quién hablaste? Y la última pregunta es ¿quién lo aprobó? La pregunta ¿quién eres tú? A inglés se traduce Who are you? Repitan después de mí. ¿Quién eres tú? Who are you? Who are you? La pregunta ¿quién lo hizo? Se traduce a inglés Who did it? Who did it? La pregunta ¿quién lo hará? Se traduce a inglés Who will do it? Who will do it? La pregunta ¿quién vendrá? Se traduce a inglés Who will come? Who will come? ¿Con quién hablaste? Who did you spoke with? Who did you spoke with? ¿Con quién hablaste? El verbo hablar en pasado. Who did you spoke with? La pregunta ¿quién lo aprobó? Es Who approved it? Who approved it? Ahora, muchachos, de la palabra cuál derivamos las siguientes preguntas. La primera pregunta es ¿cuál te gustaría? La siguiente pregunta es ¿cuál de ustedes vendrá? La siguiente pregunta es ¿cuál escoges? La siguiente pregunta es ¿cuál de estos dos quieres? La siguiente pregunta es ¿cuál teléfono tienes? La última pregunta es ¿cuál turno prefieres? En inglés, la pregunta ¿cuál te gustaría? Se traduce a Which would you like? Repitan después de mí, por favor. Which would you like? ¿Cuál te gustaría? La pregunta ¿cuál de ustedes vendrá? Se traduce en inglés a Which one of you will come? Which one of you will come? ¿Cuál de ustedes vendrá? La siguiente pregunta es ¿cuál escoges? Esa pregunta a inglés se traduce Which one do you choose? Which one do you choose? La siguiente pregunta es ¿cuál de estos dos quieres?
Esa pregunta se traduce a inglés, which of these two would you like? Which of these two would you like? ¿Cuál teléfono tienes? Se traduce a inglés a which phone do you have? Which phone do you have? Puede estarle preguntando entre ¿tienes un teléfono Apple o tienes un teléfono Android? ¿Cuál turno prefieres? Esa pregunta a inglés se traduce which shift you prefer? ¿Cuál turno prefieres? Repitan conmigo. Which shift you prefer? Ok, muchachos, muy bien. A continuación les tengo las preguntas que se derivan de la palabra what o la pregunta what. La primera pregunta dice, ¿cuál es tu nombre? La siguiente pregunta dice, ¿cuántos años tienes? La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa? La siguiente pregunta dice, ¿qué haces? La siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu dirección? Y la última pregunta dice, ¿qué estás estudiando? La pregunta ¿cuál es tu nombre? Se traduce a inglés a What is your name? Repitan conmigo en casita, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Es What is your name? What is your name? La pregunta ¿cuántos años tienes? Se traduce a inglés a What is your age? What is your age? La pregunta ¿qué pasa? Se traduce a inglés a What is going on? What is going on? La pregunta ¿qué haces? Se traduce a inglés a What are you doing? What are you doing? La pregunta ¿cuál es tu dirección? Se traduce a inglés a What is your address? What is your address? Muy bien. La última pregunta, ¿qué estás estudiando? Se traduce a inglés a What are you studying? What are you studying? Muy bien, muchachos. Gracias por repetir conmigo. Eso les ayuda bastante a aprender la pronunciación. Y por último, les tengo la palabra why o pregunta why. Las siguientes preguntas se componen con la palabra why. La primera pregunta dice, ¿por qué fuiste? La siguiente pregunta dice, ¿por qué llegas tarde? La otra pregunta dice, ¿por qué no viniste? La siguiente pregunta dice, ¿por qué te fuiste? La siguiente pregunta dice, ¿por qué estás molesto? Y la última pregunta dice, ¿por qué no confías en mí? La pregunta ¿por qué fuiste? Se traduce a inglés a Why did you go? Repitan en casita después de mí. Why did you go? Why did you go? Why did you go? La pregunta ¿por qué llegas tarde? Se traduce a inglés a Why are you late? Why are you late? La siguiente pregunta ¿por qué no viniste? Se traduce a inglés a Why didn't you come? Why didn't you come? Why didn't you come? La siguiente pregunta es ¿por qué te fuiste? Se traduce a inglés Why did you leave? Why did you leave? Why did you leave? Muy bien, muchachos, muy bien por intentar. La pregunta ¿por qué estás molesto? Se traduce a inglés a Why are you upset? Why are you upset? Why are you upset? La última pregunta, ¿por qué no confías en mí? Se traduce a inglés a Why you don't trust me? Why you don't trust me? Why you don't trust me? Muy bien, muchachos, perfecto. Muchachos, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y también espero que hayan aprendido cómo es que se componen las preguntas en inglés. El siguiente video que les voy a subir va a ser contestando estas preguntas. Espero que se suscriban al canal para que sean avisados cuando yo suba ese video. No olviden, por favor, compartir los videos con amigos y familiares para que ellos también aprendan inglés como ustedes, si es que esa es su meta.
Todos tenemos metas por alcanzar. Aprender inglés es una de muchas personas. Además, yo les enseño inglés gratis y ustedes lo pueden aprender a su tiempo, en su horario. Bueno, muchachos, me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye bye.